Retomando la explicación del mecanismo de cambio de discos, toda la parte mecánica que es muy interesante, vamos a tratar de explicarla. Es un rompecabezas explicar esto, de lo complicado que es, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo para que me entiendan. A ver, lo primero que tengo que decirles es que he limpiado todo el mecanismo, primero con desengrasante de motores. He probado una serie de productos para sacarle primero la cantidad de tierra acumulada, de grasa acumulada y de óxido acumulado. Esa mezcla había transformado esos elementos en una masía que estaba posiblemente unos entre 40 a 50 años sin movilizar, por lo tanto estaba muy dura. Eso significa que lubricación no tiene nada, entonces había que quitarle todo y hay que ponerle nueva. Todavía no lo he puesto, lo he dejado limpio para explicarlo, y antes de meterle energía habrá que lubricar los diferentes puntos de apoyos y de contacto. Entonces ustedes pueden apreciar ya los elementos limpios. Acá están todas las ruedas bastante mejor de lo que estaban, los switches también, el motor también, como explicamos. El óxido también será sacado en la medida de lo posible. Hemos pintado la mesa, le he dado el mismo color verde que tenía, el mismo matizado, al igual que en la tapa de las bandejas, le he dado el color ladrillo, después lo vamos a ver. Entonces, después de haber acabado con la parte de limpieza y de maquillaje externo, he completado la parte inferior de los elementos sin poner nada en la parte de encima, que es la que vamos a hacer más adelante, para no tener tanto peso a la hora de subirlo encima del mueble. Entonces, explicado esto, sencillamente decirles que el motor que está aquí abajo no lo he puesto porque quiero hacerle la explicación moviendo este mecanismo de reducción y el mecanismo de cambio de giro manualmente, primero para ver que todo funcione sin trabas y no vaya a romper alguna pieza. Entonces quiero ver que esté suave, lo voy a aplicar muy lento con la mano, y de paso en el movimiento voy a ir explicando conforme se muevan las diferentes etapas de este mecanismo. Entonces, para poder entenderlo, voy a reposicionar la cámara desde arriba para que puedan verse los diferentes movimientos. Primero explicarles las famosas CAM. Las famosas CAM no son más que ruedas que tienen en ambos lados. Veamos la cara frontal, porque esta es la parte frontal del aparato, y esa es la parte posterior. Entonces esto vamos a llamar cara frontal y esto cara posterior, la parte de atrás. Entonces este dispositivo tiene cuatro CAMs, que son el primero y el segundo. El tercero y el cuarto voy a reposicionar la cámara para que lo vean, pero acá el primero y el segundo. Y el primero tiene doble pista, una pista hacia el frente y una hacia la parte trasera. En esta pista de este pequeño cam tiene un diente en la parte perimetral que está aquí. Este diente lo que hace es que este micro switch, cuando cae en el diente, lo abre, y cuando cae en la parte perimetral lo cierra, ¿no? Este es el micro switch, que en este caso están los dos cerrados, o sea, hay paso de contacto en los dos. Entonces el primer segmento de apertura es el inicio del ciclo y el fin de ciclo. Acá tenemos
los dos que están más o menos opuestos. Estos son los primeros del primer cam, las dos pistas. En el segundo cam tenemos la pista del lado frontal, que tiene, por aquí se desplaza un rodamiento en esta pista, y después tiene otra pista interna que también se desplaza otro rodamiento con otras palancas que vamos a explicar en detalle. Y la parte externa es la rueda dentada, que está engranada con el mecanismo por acá arriba, con este mecanismo de giro del motor. El motor va engrampado acá en esta pestaña que ven ustedes, que va a girar en este sentido. En este caso el sentido es antihorario, y esto provoca un giro horario de la rueda. Estamos, se supone, en el punto cero, que es con el mecanismo en la parte más baja de la mesa de esta palanca. Entonces, esos son los primeros dos cams. Son estos dos. Este sería el tercer cam, en donde apoyan estos dos rodamientos con sus respectivas palancas. Tiene pista interna, por ambos lados, y una pista exterior superficial en el perímetro del cam, que eleva o baja estas palancas. Entonces tiene varios movimientos, tanto perimetrales como laterales. Y el último cam es el selector que está con una pista externa, que se puede ver aquí, que está seguida por esta rueda, que hace que esta palanca suba y baje para el selector de discos. Y por la parte interna tiene otra pista, que es la pista de cambio para elegir si es el brazo de la cápsula reproductora superior o inferior la que va a estar accionada. Entonces, esos son los cuatro cams, y ahora vamos a ver el funcionamiento manual del mismo. Entonces, hemos hablado que tenemos cuatro cams. El primer cam es un cam que tiene esta forma, en donde en las interrupciones del perímetro es en donde se activan los switches, para el switch que indica que es el ciclo completo, da una vuelta completa, y en el lado A, que es el ciclo de parada, y esto que es full ciclo, que ha completado un ciclo. Este es el que le llaman el stop full cam. Este es el primer cam. El cam principal, que es el main, que le llaman main cam, tiene el lado A y el lado B. Tiene dos pistas, la pista exterior y una pista en forma de corazón interna. La pista exterior, con el apoyo de un rodaje y una palanca, lo que hace es subir y bajar el eje que les mostré con el tambor, para subir y posicionar el disco en la parte superior de la mesa pegado a la aguja. Esto lo sube o lo baja. Y en la pista interior lo que hace es la bandeja que tiene el disco, lo que va a hacer es va a extraer la bandeja del depósito del eje que contiene las 24 bandejas, va a elegir una, la va a hacer girar y poner en posición exacta para que coincida con el eje que sube. Es decir, la mueve en sentido antihorario, la desplaza, la centra con este eje que va a subir, y hace que el disco suba y se posicione exactamente en donde va a después caer la aguja. Esa es la parte A, el lado izquierdo del cam. El lado derecho del cam tiene otra forma de un corazón un poco más grande, similar, que en donde se conecta una palanca con un eje que transmite el movimiento hacia
hacia el cam final, que es el que le llaman el selector cam, que es el último selector. El medio es el tone cam. El tone cam es por el de donde están las agujas, donde están las cápsulas, los bracitos de reproducción del disco, que están ubicados en el tercer cam. El lado A, para hacer, como son doble brazo, un brazo superior y un brazo que toca por abajo, dependiendo del rodamiento que toca, va a hacer subir o bajar ligeramente el brazo para que toque bajando o toque subiendo, dependiendo si es la parte inferior o la parte superior. Y en la otra cara, en el lado B, tenemos el mecanismo del brazo, que hace que el brazo se posicione, es decir, que una vez que el brazo está aquí, que gire y se posicione sobre el disco. O sea, le da el giro al brazo, mientras esta le da la posición de la altura, la otra pista le da la posición del giro. Y finalmente, en el último cam, es el que nos va a posicionar con el giro del cam en el lado B, la altura de la bandeja de discos, porque va a subir o bajar una palanca y se posiciona exactamente en el disco que va a extraer. Entonces, ese es el lector de discos. Y el lado A sencillamente tiene un perfil en donde nos indica que ha sido seleccionado el lado inferior del brazo de las agujas, para que funcione no el superior sino el inferior. Estos son todos los cams, están amarrados, y ahora vamos a verlo un poco en la práctica. Y permítame posicionarme primero encima de la mesa para poder hacerles una ligera demostración de cómo funciona. Ahora sí vamos a hacer la demostración manual de cómo funciona este mecanismo de cambiador de discos. Entonces, como les explicaba, no tenemos motor. Aquí está el espacio donde va a ir el motor. El motor lo tengo fuera. Este es el motor. Si ven, tiene dos pernitos en el perímetro de la platina que gira, que van a hacer que encaje en esta grampa que está aquí en el eje del inversor de giro y reductor. Entonces se supone que estamos en posición original 0 con esta leva en la parte más baja. Esto en realidad por peso debería caer, pero como está inclinado no cae, debería estar apoyado aquí. Como nos va a tapar la visión, voy a subirlo para que pueda verse mejor la explicación. Y esto va a ir subiendo. Se supone que está apoyado con lo que acabamos de retirar, que está apoyado por gravedad aquí en este punto, en esta plataforma pequeña. Entonces vamos a hacer el giro manual, en el sentido que giraría y estamos en una posición 0 cuando el motor está totalmente limpio. Después voy a explicar lo de los switches, que es un tema de la parte ya eléctrica. Voy a explicar un poco de eso. Entonces, si ustedes ven, estoy moviendo y ya está girando el cam principal. Ha visto un primer clic, que significa de que se ha activado el mecanismo, uno de los switches, y estamos girando el cam principal, que es este cam que tiene dos caras. La cara que da hacia la parte frontal, esta parte es la parte del mecanismo frontal, y la otra parte sería la parte posterior, que da la tapa de atrás
de Wurlitzer. Entonces lo que decíamos es de que hay cuatro cams, que es este cam con pista interiores. Ven, aquí hay pistas por donde se deslizan rodamientos y palancas. Aquí hay un cam pequeño que es de doble pista y que tiene muescas para final, inicio de ciclo, que activan justamente este switch y uno inferior, ¿no?, para cortar el circuito que están puestos en serie o en paralelo. Entonces acá tenemos primer cam doble. Acá segundo tenemos el cam principal, que es el de la rueda principal, que es dentada y tiene pistas por el lado frontal, y por el lado posterior también tiene otro trazo de pistas que vamos a revisar. Y esta es la rueda que transmite el giro para darle movimiento al plato, como estamos haciendo. Entonces, si seguimos, estamos girando. Entonces los primeros grados estoy marcando la posición relativa aquí con un plumón rojo para ver cuánto he girado. Pero los primeros grados lo que están haciendo es, han separado aquí, en esta parte de acá, han separado esta leva, que es motivo de, vamos a mover la cámara. Entonces lo primero que está haciendo esta leva está conectada con este eje y está empujando acá este eje para soltar el mecanismo ratchet, porque va a comenzar con este primer rodamiento. Es el que nos va a indicar si va a tocar un disco por la parte superior o inferior, porque si es la parte superior debe de bajar el brazo de la aguja, y si es la parte inferior debe subir. Entonces acá estamos haciendo la primera selección, que está conectada, no sé si se puede apreciar, con este diente, que a su vez está conectado con el cuarto cam, que es este de aquí, que no se ve muy bien. Ahora vamos a mover la cámara, que es el cam que hace la selección de la bandeja, el posicionamiento, subiendo esta varilla para encontrar la altura de la bandeja que contiene la canción del botón presionado. Entonces, a la hora de mover el motor, lo que estoy haciendo es justamente comenzar, después de unos grados, comenzar la búsqueda o selección, que vamos a ver cómo la efectúa. Al seguir girando la rueda principal que vimos en minutos anteriores, lo que estamos haciendo es transmitir a este perno de acá, este tornillo, el tornillo de acá abajo, que toque con el segmento y vaya introduciéndose para hacer girar el disco selector, el cam,
y va a girar hasta encontrar un tope que vamos a seleccionar con un botón. Cuando tenemos una canción, cuando la seleccionamos, lo que hacemos, si vamos a simular esto, lo que hacemos es soltar. Vamos a soltar uno de esta, por esta parte, es soltar un eje con un electroimán para que, vamos a ver, ya soltamos uno que es este de acá. Vamos a ver si aquí ven, está, este es el ejecito que ha saltado, que va a ser mi tope de giro de esta rueda, que la está tapando esta rueda de acá. Es una rueda con ratchet y va a paralizarse cuando llega a este tope del pin seleccionado. Vamos a ir viendo. Primero enfoquémonos en el movimiento del tornillito que va a tocar contra este disco segmentado y lo va a hacer introducirse. Vamos a ver. Entonces vamos a apreciar en la parte inferior cómo el rodillo, cómo el perno se comienza a acercar. ¿Se dan cuenta cómo se está pegando hasta tocar con el disco segmentado que ya comenzó su movimiento? ¿Se dan cuenta? Ya comenzó su movimiento haciendo girar todo y va a girar. Vamos a quitar esto que nos obstruye la mirada. Va a girar hasta justamente hasta llegar a este tope. Vamos a ver cómo. Ahora fijémonos en ambas partes. Sigue entrando la rueda. Sigue deslizándose el cam, vean, o sea, el selector sigue deslizándose. No he encontrado todavía la selección porque recién va a ocurrir en este momento. ¿Vieron? Aquí lo que ha pasado es de que esta pieza que venía fija ha chocado contra el tope, contra el pin que soltó el electroimán y hace que esta rueda no gire más y se quede posicionada a esa altura. Es decir, el brazo que está conectado, fíjense, este brazo que está conectado a esta leva, a esta manivela, ya tiene una posición fija de altura determinada de acuerdo al tope que nos dio el pin. Este pin nos dio un tope de giro que ya bloqueó, ya no va a girar más
el cam y ya agarró una altura. En ese momento, si ustedes se fijan, la bandeja, el dispositivo que va a sacar la bandeja, que es este de acá, que va a girar para empujar la bandeja, como ya encontró una posición fija de altura, ahora ya puede comenzar. Vamos a seguir. Vamos a ver. Fíjense que la rueda ya no gira. Y sí sigue girando. Ve que sigue entrando la rueda segmentada. Esta de acá sigue entrando, pero ya no mueve nada porque está bloqueado. Fíjese cómo sigue entrando. No mueve nada porque está bloqueado justamente por este ejecito del electroimán que saltó. Entonces ya no mueve racha. Ya fijó una posición de altura de bandeja. Entonces lo único que está haciendo es recorriendo el ciclo hasta el final de carrera, que es lo que estamos haciendo con la mano, que es muy incómodo por lo lento, pero tenemos que terminarlo. Ahora sí. Fíjense, una vez terminada la rueda segmentada de haber entrado hasta el final, ya agarró la altura con el pin del electroimán, y ahora sí va a retirar la bandeja con este mecanismo que está conectado en la mesa superior. Fíjese cómo se desliza como 90 grados. ¿Se dan cuenta cómo está girando? Aquí se dan cuenta. Esto es lo que está centrando la bandeja para que quede exactamente en la posición por encima que llegó al final. Entonces ya la bandeja debe estar en una posición por encima. Ahora sí vamos a regresar a su posición como debe ser, más cómoda. Entonces vemos que la rueda ya se posicionó, la bandeja ya se posicionó con esta palanca, que ha girado aproximadamente entre 90 a 100 grados. Posicionó la bandeja para que esa bandeja extraída coincida con este eje. El centro de la bandeja tiene que coincidir con este eje, porque cuando suba esta pieza tiene que entrar justamente por la parte central del agujero de la bandeja que contiene el disco. Por lo tanto, en esta parte del ciclo, lo que va a hacer es, va a subir esta palanca que está conectada a la cama principal, que es esta,
y va a hacer que suba esta palanca conforme avance el motor, que es lo que vamos a ver. Ven cómo comenzó a subir. Ahora va a subir, vamos a tratar de hacerlo más rápido. Va a subir hasta una posición más alta, que va a trasladar el disco a la parte superior donde se encuentran los brazos con las cápsulas y las agujas, que todavía no se han activado, pero ya subió hasta la parte más alta. Entonces ya está posicionado en la parte más alta con la bandeja también seleccionada. Y ahora lo que va a suceder es que tiene que activarse el brazo que contiene las agujas y las cápsulas, y esto va a ser en este instante. Van a ver ustedes los movimientos. Como no tengo el resorte puesto, se está comenzando a posicionar. Y en este momento debe comenzar a dejar de girar esta rueda, y va a activar, fíjense, ya permitió, con ese giro que vimos, que la aguja, que el brazo se posicione encima del disco. Ha hecho el movimiento, esta pieza ha hecho el movimiento de que el brazo lo posicionó encima del disco. Ahora lo que falta es de que baje o suba la aguja con este mecanismo. Y a la vez active el movimiento con el motor. Este es el motor. Acá le falta un switch. Acá viene un switch apoyado sobre este pin, que lo que hace el switch es, dependiendo la altura del pin, va a hacer que este motor gire uno o gire el otro. Uno tiene un giro en un sentido, el otro tiene un giro en el otro sentido, porque si toca el disco superior tiene que girar en sentido horario. Si toca el disco inferior, como la aguja está abajo, tiene que girar en sentido antihorario. Y la inversión de giro, por eso tienen 4 cordones que no están puestos todavía, van a ser activados por la altura que tenga este switch, que va a dar, cuando se active, porque no está puesto, va a dar la posición de activación uno o otro de los motores, uno de los dos. Entonces, como ya activa el motor al girar, si ustedes ven, ya la rueda está parada porque está en posición de descanso mientras toque el disco, que está la aguja conducida por el surco. Al estar conducida por el surco, va a ir acercándose a la parte
central del disco, mientras este va girando. Si se dan cuenta, el motor hace que gire. Con esta pista exterior hay una rueda. Esa rueda, la que está puesta, es para 45 revoluciones por minuto. Acá tengo otra rueda que he conseguido, que es una rueda para 78 revoluciones por minuto, que es un poco más grande el diámetro inferior. El diámetro superior es el mismo, el que está acá atrás, abajo del motor, y no se ve, que al girar el motor lo que está haciendo es, el eje del motor está apoyado contra el canto de esta rueda más grande, y al hacerlo girar, digamos, al hacer esto, gira también este círculo concéntrico que está tocando contra esta pista. Como este es de más diámetro, hace girar más rápido. Este es para 78 revoluciones, el que está puesto es para 45. Entonces seguimos con la explicación. Se supone que está tocando, y cuando llega al centro del disco, activa un switch al llegar al final de la carrera de los surcos, que dice que el disco ya se terminó. En ese momento va a nuevamente conectar, ese switch cierra circuito y conecta nuevamente la rueda principal, o sea, conecta el motor principal y va a seguir haciendo la siguiente operación. Ves que ahí ya sonó, que ya activó. Entonces ahora lo que va a hacer es, lo que va a suceder ahora es que va a bajar la mesa, retirando primero ven cómo está girando acá, está retirando, en este giro está retirando el brazo que está al centro del disco, lo está llevando hacia afuera. Ya lo retiró. Una vez retirado, ahora sí puede iniciar el ciclo de bajada. Ven cómo está retrocediendo. En realidad esto por peso debería caer. Esto va a retroceder de esta forma. Hasta llegar a su posición mínima de reposo. Y una vez que ya bajó esto, ahora tiene que retornar la bandeja y guardarse. Eso lo vamos a ver acá, que es el ciclo siguiente. Se dan cuenta cómo ya está activándose la bandeja, está introduciéndose para guardarse. Acá ven la pieza, hasta quedar completamente encerrada con las demás bandejas, y va a haber un clic en donde para el mecanismo. Vamos a escucharlo, y ahí para el equipo. Ahora, en ese ciclo que hemos visto, el tope que había en la parte, vamos a enfocar nuevamente, el tope que había aquí, que había paralizado la altura, ya ha sido guardado, porque esta misma pieza, cuando ha retrocedido, que no lo hemos visto por mirar otra sección, cuando ha retrocedido esta rueda segmentada, retroceder, ha hecho que limpie el tope, estaba saliente, y lo ha introducido. Al introducirlo ya quedó libre, ya quedó el mecanismo nuevamente en disposición de cargar una segunda canción.
se supone que si hay un segundo tope activado, inmediatamente va a buscarla, repetir todo el proceso que hemos visto y va a tocar la segunda canción y así sucesivamente hasta 3, 4, 5 canciones dependiendo cómo se programó. El problema está en que esta Wurlitzer, que está adaptada para Sudamérica, el mecanismo de monedas, que es un mecanismo que vamos a verlo más adelante, ha sido desactivado porque aquí no trabajamos ni con monedas de 25 centavos, ni de 10 centavos, ni de 5 centavos. Entonces cada una de estas monedas en Estados Unidos daba lugar a diferentes opciones de cantidades de reproducciones. Con 25 centavos podían tener 3 o 4 reproducciones, mientras que con la de 5 centavos una sola. Y ese mecanismo, que es muy complejo, que lo voy a explicar, para Sudamérica, como tenemos otro diámetro de moneda, otro peso y otro espesor de monedas, no es apto esa caja que es muy avanzada, y la simplificaban y eliminaban todas las bondades y la ponían para que quede en directo con la moneda local. Es decir, que con una moneda local solamente reproducía una canción. Entonces cada vez que alguien quería escuchar un nuevo hit, tenía que meter otra moneda y apretar el botón y lo reproducía. O sea, no acumulaba canciones. Lo interesante sería adaptar ese dispositivo, que lo vamos a ver después, para que pueda tener el motor de acumulación. Ahora, ¿qué fallas le he encontrado? Bueno, en realidad no son fallas porque son mecanismos incipientes del año 54. Pero, por ejemplo, el orden de las canciones no era de acuerdo al botón que se había presionado, sino era de acuerdo al orden secuencial en donde estaban depositados en las bandejas. La que estaba posicionada antes sonaba primero, así hubiese sido la última en elegirse con un botón, porque estaba en una bandeja superior. Esa es una de las limitaciones. La otra es que en un proceso normal, si hubiera funcionado todo el mecanismo, no se podía duplicar la misma canción. O sea, no podíamos poner 2 veces la misma canción, porque cada electroimán que saltaba, que se seleccionaba con un botón, solamente se permitía una sola vez. Y la otra es de que era cliente por cliente. No podía, mientras tocaba a un cliente, pararse y seguir cargándola con canciones, porque ya estaba agotada la cantidad de canciones a seleccionar. Entonces fueron limitaciones iniciales que con los años fueron modificándose los dispositivos para hacerlos cada vez más versátiles. Entonces espero que esta explicación más o menos nos haya podido aclarar un poco de cómo funcionaban el mecanismo del cambiador de discos en la parte inferior. La parte superior de las bandejas, que no la tengo montada, la explico apenas terminemos de limpiarla, ponerla, que complementa el mecanismo, pero es bastante más sencillo, porque el mecanismo estaba abajo, encima solamente era el dispositivo de posicionamiento del disco y el contador de canciones, con lo cual se emitían las listas de los billboards y las canciones más reproducidas en los diferentes bares. Entonces seguimos avanzando, y por ahora el video hasta aquí nomás.